Esta es la Insta360 Ace Sola, la cámara más barata de Insta360 en esta línea Ace de cámaras de acción y que el día de hoy vamos a estar probando, mirando los distintos modos y haciendo una evaluación a ver si vale la pena esta cámara que cuesta menos de $200. Entonces quédate en este video y miremos toda la prueba que vamos a hacer en este bello parque. Esta Insta360 Ace es, si la pueden ver, exactamente igual que sus hermanas mayores como la Insta360 Ace Pro 1 y la Ace Pro 2. Si no vieron el video anterior en el que hice una comparativa y explicando las distintas características entre esta cámara y la Ace Pro de primera generación, se los dejo tanto acá arriba como también en la descripción de este video. Para hacer un resumen rápido, esta tiene casi las mismas características que su hermana mayor, con algunos pequeños recortes en algunos modos. Pero hoy vamos a probar todos los modos que trae esta cámara, principalmente su grabación en 6K, también la de 4K, su cámara lenta y la calidad de video y audio que puedan tener, porque además también incluye unos tipos de modos de grabación de micrófono en la que direcciona el audio de una u otra manera. Entonces, vamos con las pruebas. Este es el modo de mayor estabilización que tiene esta cámara. Pues estoy, digamos que en un terreno más o menos plano, así sea en descenso. Vamos a probar corriendo un poco el modo de mayor estabilización, a ver cómo se ve. Y voy a repetir el proceso, un pequeño carrera con el modo de menor estabilización. Y así se ve sin la estabilización corriendo hacia abajo. La grabación de la Insta360 Ace tiene distintos modos y este es el modo de Warp, que es el modo más estándar y con menos distorsión, y así es como se ve todo el paisaje de los árboles atrás mío. Es ideal para hacer vlogs, como incluso la misma cámara lo recomienda. El modo Ultra, como podemos ver especialmente acá abajo, empieza a generar un poco de distorsión en las curvas, en las líneas rectas y si logramos ver acá en el horizonte. Pero sigue siendo bastante funcional, se pueden utilizar para algunos deportes e incluso si tienes una toma que quieres hacer mediante vlogging, que puedas necesitar mostrar más de tu entorno. El modo de acción, como vemos, empieza a distorsionar mucho más mi rostro y mi cuerpo, e incluso creo que el brazo se ve un poco raro, pero muestra muchísimo más de tu entorno. Insta la recomienda sobre todo para hacer deportes y creo que puede llegar a funcionar para hacer vlogs si lo hacemos a una larga distancia, más de un brazo de distancia, que no distorsione todo, porque entre más lo acerco, más distorsionada se ve mi cara y mi cuerpo con el ojo de pez. Incluso mis dedos se ven bastante extraños en este modo, y es principalmente para POVs en deportes, los hubiera por ejemplo para ciclismo, para snowboard y tipos de deportes de acción de ese estilo. Y también está el modo Horizon Lock, que la cámara sigue estando a más de un brazo de distancia mío, pero como pueden ver me ha cerrado mucho más el ángulo que tengo y casi no se ve nada alrededor de los árboles que hemos venido viendo. Eso sí, va a estabilizar el horizonte si yo lo muevo la cámara a derecha o izquierda un poco, pero no mucho. Ojo que estos modos no todos están disponibles en todos los modos de grabación, tanto de FPS como de 4K, 6K. En algunos estará habilitado, en otros no, pero la cámara les va a ir mostrando las opciones que están disponibles para cada uno.
¿Cómo te ha parecido la grabación de esta Insta360 Ace sola? Si quieres ver otra comparativa de esta cámara con una de un valor similar, que es la más barata de GoPro, que es la Hero 4K, por acá te lo dejo para que vayas a ese video. Así es como graba la Insta360 Ace en 4K a 30 FPS en el modo DWAR. Miren cómo se ven los detalles del paisaje y vamos a compararlo con la grabación en 6K. Así graba la Insta360 Ace en 6K, sigue estando a la misma distancia y vamos a ver qué tal luce el paisaje. Miren los detalles del fondo y también los movimientos de mi mano. Esta es la calidad de la grabación de la Insta360 Ace sola a 2.7K, también en el mismo spot, para ver si notan una diferencia. Y esta es la grabación de la Insta360 Ace a 1080 para ver si logran diferenciar cuál es cuál. Se ha ocultado un poco el sol y estoy caminando por un camino lleno de árboles y hay un poco de ruido por allá arriba porque están, creo que, cortando el pasto. Y he cambiado el modo de grabación de audio de esta cámara, que tiene la posibilidad de cambiarlo de direccional a volverlo un modo de reducción de ruido, y también está el modo estéreo, por ejemplo, si hay varias personas o quieres mucho ruido de tu ambiente. Entonces esta es la diferencia del audio. Así sigue estando bastante callado todo, pero no hay mucho viento, sinceramente. Volví a cambiar el modo de audio del micrófono interno de la cámara. Esta vez lo puse en el modo estéreo. Pues hay pájaros, hay gente, no hay viento en este momento, pero igual siento que se va a alcanzar a escuchar bastante el ruido ambiente, que en algunos escenarios, si por ejemplo estás haciendo algunos videos tipo vlogs como este en este caso, se va a escuchar bastante bien porque va a priorizar el ambiente y tu voz, aunque no sé qué tanto se vaya a entrecortar. Eso lo voy a averiguar realmente en la postproducción. La grabación de estas pruebas con la Insta360 es, la verdad, me han parecido muy divertidas. Pude aprovechar también este espacio del parque que se llama Parque Mirador de los Nevados, que queda en la localidad de Suba, en Bogotá, por si les interesa verlo. En mi canal de vlogs ya hice un blog al respecto que se los voy a dejar por acá arriba en una tarjetita si a alguien le interesa. Y quiero decir que me ha gustado mucho la calidad de la grabación de esta cámara. En todos los modos que he probado y por lo menos lo que he visto en los previews dentro de la misma cámara, me ha gustado bastante. La estabilización es muy buena en los tres modos que tiene, desde la más baja hasta la más alta. También el sonido me parece que está muy bien y que hay que saber jugar un poco con él. He tratado de hacer todo manual porque es la forma más sencilla de hacerlo, en especial para alguien que está empezando y no se quiere poner a complicarse con muchas ISO, exposición, balance de blancos. Creo que está bastante bien, y por los $200 que cuesta esta cámara, la verdad que es fabulosa. Abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de compra por si te interesa conseguir una Insta360 Ace. Y si no estás seguro si irte por una Insta360 Ace sola o la Insta360 Ace Pro, que es el siguiente nivel, te voy a dejar acá la explicación de las diferencias entre cada una. Si este video te fue de utilidad, no olvides suscribirte al canal, darle like y nos vemos en el próximo.